no existe una sola verdad. Hay muchos puntos de vista. Y ellos los exponen todos. En Extra Radio comienza En Contexto. Buenos días. Saludos a todos los que nos acompañan. Gracias por estar acá en este programa En Contexto, donde estaremos hablando sobre temas relevantes del país. Les vamos a contar pronto sobre el tema del día de hoy, pero ¿cómo amanecen ustedes? Paul, Arun, ¿cómo están? Muy buenos días amigos oyentes y quienes nos siguen por extraradiocr.com y también por Extra TV 42. Muchas gracias por permitirnos entrar en donde se encuentren acá. Gracias a Dios, bien, está bonito el día, está soleadito. Sin lluvia de momento. Sin lluvia de momento, no está haciendo mucho bochorno, pero por dicha estamos viendo a Aarón. Buenos días. Buenos días, don Paul. ¿Cómo me le va? Bien, sabroso. Sí. Sabroso, todo muy bien, todo muy bonito. Viera la ausencia, se notó su ausencia el día de ayer. Sí. El día de ayer estuvimos extrañando a Aarón. Andábamos en una cuestión especial para un trabajo que pronto se van a enterar, pero feliz de estar acá con ustedes. Y ¿a qué vamos, Rita? Vamos a hacer un repaso por noticias de última hora. Siempre recordarles nuestros canales de comunicación: WhatsApp 7003-1234. 7003-1234. Ayer yo perdí el examen porque... ¿En serio? Me falló ahí los números del WhatsApp. Pero... Sí, cierto. Ayer me acordé de usted, Aarón. Tiró un 60, yo no sé en quién estaba pensando. ¿De quién habrá sido ese 60? Exactamente. Pero vamos a ir a las noticias más importantes hasta ahora. A esta hora, separamos lo innecesario de lo verdaderamente importante y te contamos lo que hay que saber. Ian Chacón, un niño de 11 años que se encontraba luchando por su vida desde el pasado sábado 24 de agosto, perdió lamentablemente la vida la noche de este lunes, luego de haber recibido un disparo por parte de sicarios que asesinaron a sus padres por un presunto ajuste de cuentas. Llama la atención esta información, sobre todo porque hoy en Extra Radio el director del hospital de niños dio un dato que nos debe llamar a la reflexión. Son 6 niños baleados en lo que llevamos de este año que llegan al hospital. Que llegan al hospital. No estamos hablando de los menores que murieron en el lugar del hecho. Pero ya igualamos la cantidad de niños heridos de bala del año pasado y estamos apenas terminando agosto, faltan los meses más tremendos. Y como lo decían nuestros compañeros en la mañana, es al final de cuentas un asunto en el que no tienen que ver. Correcto. Eso es lo más lamentable. Eso es lo más lamentable, pero sí llama la atención la muerte de este niño, Ian Chacón, de 11 años, que se encontraba en el hospital de niños, luchando por su vida desde el pasado sábado cuando fue baleado. Otra de las noticias más importantes hasta ahora: los asambleístas del Partido Unidad Social Cristiana emitieron un pronunciamiento en el que se oponen a modificar una regla interna relacionada con el periodo mínimo de militancia al partido para que el exministro de Transportes, Luis Amador, sea candidato presidencial. Pronto, dice el Partido Unidad Social Cristiana, abriremos una nueva puerta para que todos los ticos que aman su país, que lo quieren ver surgir y están dispuestos a trabajar por ellos, dijo Amador en un video que compartió en redes sociales. Así que vamos a esperar cuál va a ser el desenlace de esta novela política. Se empiezan a mover las aguas políticas en distintas agrupaciones. En otro orden de noticias, el Ministerio Público solicitó el auto de apertura a juicio por el caso de en contra de la superintendente de pensiones, Rocío Aguilar, y en contra de Tomás Soleil, superintendente de seguros, por un supuesto nombramiento ilegal y prevaricato en Supen. El hecho se remonta a 2021-2022, cuando se hizo la designación de el asesor Adrián Pacheco como director de la División de Planificación y Normativa de Supen. En apariencia, ambos funcionarios habrían tenido incidencia para esta designación.
Y en temas internacionales, un reciente informe de la Oficina del Inspector General de Estados Unidos que se envió al Congreso el martes arrojó que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas no tiene información sobre el paradero de más de 32,000 menores migrantes no acompañados que tendrían que haber comparecido a sus citas ante la Corte de Inmigración y no lo hicieron durante los años 2019 a 2023, ni tampoco iniciaron los procesos de remoción necesarios. Este informe hace hincapié que el Servicio de Control de Migración y Aduanas debe tomar acciones inmediatas para proteger la seguridad de los migrantes menores que residen en Estados Unidos y de no ser así, hay un alto riesgo de que sean víctimas de trata, explotación o trabajo forzoso. También en las noticias internacionales, la líder opositora venezolana María Corina Machado convocó a una nueva jornada de protestas este miércoles al cumplirse ya un mes de las elecciones presidenciales en Venezuela. Por su parte, el Partido Socialista Unido anunció que también saldrá a las calles a celebrar la victoria de Nicolás Maduro. Parte de las noticias que usted debe saber a esta hora. Esto es lo que hay que saber en cualquier momento, más por Extra Radio. No siempre vamos a estar de acuerdo, pero cada uno tiene que decir lo que piensa. Ahora, discutamos. Como les comentábamos a un inicio, hoy vamos a conversar sobre el tema cultural. El Ministerio de Cultura ha estado en el ojo público en los últimos días y meses, incluso sobre varios temas o cosas que han sucedido importantes y que vamos también a recordarles a nuestra audiencia. El Ministerio de Cultura había anunciado el viernes pasado, una serie de cambios tras un año turbulento marcado por controversias. Uno de los eventos más destacados fue la firma de una declaratoria de interés cultural para una marcha de orgullo LGBTI sin la autorización presidencial, lo que llevó a la renuncia de la ministra Nayuribe Guadamuz. Posteriormente, Jorge Rodríguez asumió el cargo de este ministerio. Poco después, el ministerio volvió a ser foco de atención hace unas semanas debido a al polémico cambio del logo en las redes sociales del Teatro Nacional. Esta decisión del ministerio justificó como un esfuerzo por reflejar una mayor coordinación con otros órganos estatales, generó un malestar en las redes e incluso provocó la dimisión de Karina Salguero, quien había dirigido el Teatro Nacional desde 2019. Este viernes, finalmente, Jorge Rodríguez presenta nuevos cambios en la estructura del ministerio, designando nuevos líderes para las diferentes entidades bajo su administración. Para conversar sobre este tema, tenemos acá en nuestra cabina a Fernando Rodríguez. Él es dramaturgo, productor teatral, él fue exdirector del general del Teatro Popular Melico Salazar y exdirector del Centro de Cine. Muy buenos días y gracias por acompañarnos, Fernando. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Aquí estamos. Gracias. También nos acompaña Alejandro Méndez. Él es actor, gestor cultural y escenógrafo. También es vocero de las organizaciones culturales integrantes del Movimiento de Cultura. Gracias por acompañarnos también. Un placer y a ustedes la gratitud por este espacio. Gracias. Queríamos, con esta introducción que hicimos, con una serie de cosas importantes de tomar en consideración, lo más reciente que fue esta conferencia que se da el viernes pasado sobre las nuevas designaciones en las distintas adscritas al Ministerio de Cultura. Podríamos empezar, viene el nombramiento del nuevo ministro de Jorge Rodríguez, que fue ya en julio anterior, y a partir de esto se vienen dando una serie de cambios. Podríamos decir que el gobierno tiene interés en mejorar el Ministerio de Cultura, pero llama la atención que precisamente estos cambios ocurren 2 años después de que sabemos el ministro de Cultura ha sido uno de los más cercanos al presidente Rodrigo Chávez y podríamos decir, aquí hay un interés en mejorar el Ministerio de Cultura, en promover la cultura del país, pero no podemos dejar de omitir qué ocurre si esto hubiese sido una prioridad, hubiese sido incluso así desde el inicio del gobierno. ¿Qué está pasando? ¿Cómo analizan ustedes esto?
Bueno, esa reflexión es importante. ¿Por qué no en el inicio del gobierno? Pues claramente porque no había una estrategia, es decir, porque como pasó en muchos otros ámbitos del gobierno, no había un grupo de trabajo, no había alguien que viniera trabajando sobre una estrategia clara y saber en qué puestos determinados iban a colocarlos para poder seguir cada una de esas metas propuestas. El Ministerio de Cultura además es complejísimo, dentro de los ministerios tiene 14 adscritas, por ejemplo, una de las desconcentradas, que es el Melico Salazar, tiene 4 instituciones a su cargo adicionales, compañías de teatro y danza y talleres nacional de teatro y de danza, y eso sumemos, ¿verdad? 20 claro. Cabezas que hay que poner, no solo el ministro, sino una serie de directores artísticos y directores generales. Hay que llegar con estrategia. Y eso fue lo que pasó, se llega sin estrategia y se empiezan a dar palos de ciego. Definitivamente la ministra anterior, la señora Guadamuz, tampoco venía del ámbito cultural. Puede ser que lleguemos sin estrategia, pero si venimos del ámbito que conocemos, pues ahí vamos a ver qué hacemos, ¿no? Como es el sapo, así es la pedrada, dicen que decía un expresidente de la República. y se va armando algo, pero no fue así. Y creo yo, además, el subtexto que hablamos también en teatro, por ejemplo, el tema de la marcha no fue el detonante de la salida de la exministra, sino, por supuesto, justamente una serie de acciones desacertadas o inacciones, más bien, que además lo que sucede con la ley de modernización, de fortalecimiento y modernización del Ministerio de Cultura, que no era ni fortalecimiento, más bien era un debilitamiento, ni era una modernización, sino que nos retrocedía hasta 30 años antes, cuando no existían las desconcentradas o las funciones desconcentradas en el ministerio, es lo que yo creo que da el traste con la ministra. Y bueno, pues ahora viene don Jorge y hace unos cambios que tampoco son como claros, hay que empezar a verles también el subtexto para poder tratar de entenderlos, pero que no vienen aparejados de una estrategia. Don Alejandro. Bueno, es complicado tratar de resolver esto desde el hermetismo que tiene el Ejecutivo. Realmente la propuesta inicial fue la no propuesta. Las famosas rutas que a veces nadie conoce, pero que sí se dicen y se dicen. Bueno, en el caso Cultura no tenemos una ruta clara aún. La inversión que genera Cultura no está tampoco definida con estos cambios que se acaban de dar, que son como un no cambio, porque realmente la gestión administrativa, que sí es una línea de lucha de este nuevo ministro, que es mejorar la ejecución, pero con las mismas cabezas administrativas, pues pareciera que no se va a tener un resultado diferente, porque es la misma receta. Entonces es cambiar a los mandos medios. Lo que este gobierno ha dicho, mandos medios. No se podrían cambiar mandos medios porque son funcionarios que pueden tener una propiedad. Lo que son puestos de confianza política que tienen una autoridad, eso sí se deberían de cambiar, pero en la propuesta del viernes no fue tan así esa búsqueda de tener cambios. Entonces el Ministerio de Cultura se está manejando como un botín político. Bueno, es una pregunta que se tendría que ver a futuro, porque si es un botín político habría que ver cuál es el oportunismo que tienen las personas que van a estar en ese ministerio. Si es una candidatura a futuro, si es una diputación, ejemplo, ¿verdad? Si tiene esa posibilidad el Ministerio de Cultura de colocar un futuro diputado, pues pareciera que podría ser un botín político. Pero habría que analizarlo a futuro, porque el juego de la imagen es muy importante dentro de lo que es la gestión política, y bueno, vamos a ver cómo se está dando dentro del ministerio, ¿verdad? Perdón, ese es el tema, justamente, más allá de un botín político, el Ministerio de Cultura es muy atractivo, porque se ha estado también confundiendo el arte y la cultura con el show business, con el entretenimiento. Uh-huh. Entonces, por ahí salió, habría que verificar si es así o no, pero por ahí salió, y me parece que la diputada también, Katia Rivera, lo denunció, la flauta mágica con jaguares. O sea, la ópera de Mozart de hace 300 años con jaguares. No tengo que decirle a nadie hacer esa asociación qué significa. Y ahí es donde el vehículo de la cultura puede ser muy bueno. De hecho, es buenísimo para poder atacar todas estas cosas que ustedes hablaban ahora en las noticias al inicio, de la violencia, por ejemplo, de las muertes de los niños, etcétera. Para eso sirve la cultura, el arte y la cultura, o puede ser un instrumento de propaganda.
¿verdad? Y eso pareciera que podría ser una tendencia, y estos cambios, estas cosas que la verdad es que también yo lo escribí por ahí, a mí a veces me da pena ver cómo estos cambios es como, la expectativa de los cambios es como cuando quieren votar a Vladimir, ¿verdad? Y ver cuál es el que viene o cuál es el fichaje bomba de la liga. Y a estas alturas, cuando falta 1 año y 8 meses para terminar el gobierno, más bien da pena que haya cambios, porque justamente no había estrategia, ¿verdad? No debería ser motivo de, uy, ¿quién viene y para qué viene? Por favor, ¿verdad? A mí me llama la atención una cosa en este gobierno, y es que las 2 personas que han estado al frente del Ministerio de Cultura, tanto doña Ana Yuribe Guadamos como don Jorge, son cercanas al presidente. Entonces, no puedes decir que el presidente no toma atención en ese aspecto. Entonces, ahora lo que me surge la pregunta, ¿es un problema de ejecución de presupuestos? Porque eso es lo que se supone que viene a arreglar don Jorge Rodríguez, más que de proyección cultural. Eso es un gran tema. Ajá. Eso es un gran tema. Porque estamos hablando de que cultura tiene un presupuesto importante que más bien se le ha venido reducido. Pero ya va, el ministro dijo que no lo va a defender cuando llegue el presupuesto. Sí. O sea, le pueden quitar N cantidad de millones que igual le da igual porque no lo va a defender. No, estamos de acuerdo que no lo, bueno, si él dice que no lo va a defender, que por cierto yo quiero hacer la aclaración aquí, se invitó al ministro. ¿Sí? Se invitó al ministro Jorge Rodríguez. Dijo que iba para Limón. Dijo que iba para Limón. Así que, pero igual, porque no quiero parecer que estamos desbalanceando la cosa. Pero ahora se le dejó la puerta abierta, dijo que sí va a venir en algún momento. Va a venir en algún momento y eso es positivo. Pero aquí a mí lo que y es ese tema, tal vez don Fernando, es necesario alguien tan cercano al presidente para que tenga o llegue a hacer un balance de presupuestos, que lo puede hacer un economista, no alguien tan cercano a cultura. O aquí es necesario hablar de proyección cultural. Por eso mismo que usted nos dijo, la cultura tiene una tarea en medio de todo el esqueleto del Estado. Así es. No, es un tema de visión. Finalmente, en el amplio sentido de la palabra y la importancia de lo que es una visión, es que quiero a 10, 20, 30 años plazo. No hay que ser cortoplacistas. En este momento esos cambios son absolutamente cortoplacistas. Y tienen que ver mucho con eso de la ejecución. Eso es muy valioso lo que usted menciona. Porque se mide a toda la administración pública con exactamente la misma vara y se ve en términos aritméticos. Como usted bien lo dice, de repente un economista o un administrador puede tratar de que haya una ejecución de presupuesto válida, pero también en cultura eso no es tan cierto. Es decir, la diversidad de instituciones culturales, lo que significa la cultura, el arte además y las características de las ramas artísticas, literaria, artes escénicas, etcétera, que están imbuidas ahí, hacen que la ejecución sea un tema, digamos, secundario. ¿Por qué secundario? Porque puedo invertir en cultura, como ahora, un 0,42, un 0,47 del presupuesto, por ahí debe andar, Alejandro es un experto en eso, ahora nos aclara el porcentaje, o puedo invertir un 1, que es lo que históricamente el país invirtió en cultura, pero aún con 1%, uno podría decir nos quedamos cortos, ¿verdad? Porque el tema no es tanto la aritmética de ver cómo hago para movilizar a todo el mundo para ejecutar ese 0,42 del presupuesto nacional, o qué visión tengo para poder establecer un presupuesto que pueda ser ejecutado, aunque sea un 1%, pero justamente dirigido a acciones específicas en donde haya facilidad, entre comillas, de ejecución. Por ejemplo, fondos concursables. Los fondos concursables es una forma maravillosa en donde usted le da plata a la gente que lo necesita, pone a los artistas a crear que se necesita, genera muchísima multiplicidad de programación cultural en las regiones que se necesita y además le facilita la ejecución, por poner un simple ejemplo. Entonces, hay vías para esto. Lo que no se ve detrás de todo esto es la estrategia. Habría que estar a la par del presidente, y ahí yo no me atrevería a decir si don Jorge Rodríguez tiene una intención clara por estar cercano al presidente, decirle, mire, ejecute, o más bien otras fines, que es simplemente, creo yo me inclino más bien pensando por eso, sostengamos el barco.
En realidad lo que pasa aquí es que quedan 1 año y 8 meses en la administración pública, ya ahorita empieza la campaña y aquí sostengamos el barco, que no se nos hunda. O hagamos campaña. Y aprovechemos para hacer un poquito de... Es una probabilidad de que la inversión de los recursos para la gestión y el desarrollo cultural pueda ser una herramienta de campaña política. Va a depender mucho de la ciudadanía y de nosotros como sectores que lo permitamos también, que una inversión tenga un enfoque ideológico para obtener un resultado al final de un proceso de elección. No es sencillo que lo hagan, pero las facilidades que pueden tener, como con el SINAR, ¿verdad? Que pueden ya tener una dirección o con algunas fundaciones para que los recursos no se vean tan metidos en el SICOP, por ejemplo. Entonces, eso sí hay unas facilidades, tanto que ocurrió con el CEPAC, cuando se hizo la presentación del primer boceto de tema de seguridad, que fue al frente de la Asamblea, que, bueno, todo ese tema tenía una vinculación con el CEPAC, que es uno de los órganos sustantivos del Ministerio de Cultura, que impuso todo lo que era la tarima, el techo, toda la parte de locución, ¿verdad? Por ejemplo, esas herramientas se usan, pero no es ético, ¿verdad? Pero eso ha pasado ya en otros gobiernos anteriores, caballeros. Sí. Esto no es, o sea, no estamos ante algo nuevo, no estamos descubriendo el agua tibia. Yo creo que aquí el problema es que a veces antes se disimulaba, ahora es un poco descarado. Entonces uno dice, qué feo se ve. Qué feo se ve. Y tanto que usan los recursos del ministerio y no quieran defender el mismo ministerio para obtener los recursos. Entonces eso no se vale. Porque si usan los recursos, sí les funciona el ministerio para algunos temas publicitarios de campaña, pero no les sirve para mejorar la inversión social, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno tiene que hacer una discusión, decir, bueno, el Ministerio de Cultura tiene un valor importante para la sociedad y esta inversión es vital para el desarrollo de las crisis que vienen a futuro, ¿verdad? Claro. Entonces ahí es donde uno tiene que comenzar a valorar. Y no se vale que sea solo una herramienta publicitaria, si fuera este y es caso. Que esa línea es muy delgada, es una línea muy delgada. En este momento tal vez se nota más porque es como si tuviéramos unos zapatos muy brillantes y estuviéramos desnudos, ¿verdad? Se ven los zapatos brillantes, pero si además tenemos un muy buen vestido, de repente los zapatos brillantes no se destacan tanto porque todo el vestido anda bien. Lo que quiero decir es que las carencias actuales del Ministerio de Cultura en materia de programación y de producción de espectáculos hace que lo poquito que se hace brille. Entonces ahí se nota donde se puede meter algún tipo de mano publicitaria, propagandística. Bueno, entonces me nace la pregunta. No hay una planificación, no hay un programa de planificación, no hay un programa de objetivos, no hay absolutamente nada desde hace 2 años y resto. Sí hay un plan nacional de desarrollo. Un plan nacional de desarrollo, pero se quedó en el papel. Hay objetivos, pero son objetivos muy light. Pero perdónenme, el Plan Nacional de Desarrollo, disculpen, es que esto ya me empieza como a meter la pasión y a disparar. Es que el Plan Nacional de Desarrollo, si ustedes lo abrían, en general, no solo el de cultura, era una enumeración de actividades. Es que ¿cómo le llamas Plan Nacional de Desarrollo, estrategia a una serie de actividades? 2.000 personas participando en tal cosa, 3.000 personas, y me meto en otro campo, perdón. 900 homicidios. Es el Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad, por ejemplo, una meta. 800 homicidios, 700, por favor. O sea, ¿cómo vas a determinar una estrategia de seguridad a partir de disminución de números? ¿Me explico? Es exactamente lo que pasa en cultura. O sea, ¿cómo generas una estrategia, un plan nacional de desarrollo? Además, cultura tiene 30 años de estar ausente del modelo de desarrollo del país, que es otro tema que me gustaría profundizar. Pero bueno, tampoco se aprovechó esta oportunidad para justamente meter estrategias y acciones estratégicas que contribuyan al desarrollo del sector cultural y artístico, y lo que hay son medidas. Entonces eso es tan fácil, porque si yo dije 2.000 viejos y viejas, perdón lo despectivo, o viejillos y viejillas, de repente meto a 2 o 3 amigos míos o a 3 funcionarios más que me hacían falta y ya cumplí con los 2.000. O sea, eso no es, y eso no es un plan nacional de desarrollo, ¿verdad? Y en eso estamos terriblemente mal, ¿verdad? Terriblemente mal, porque, y eso es desde el inicio. Porque ustedes bien lo saben, bueno, todo el mundo lo sabe, los planes de gobierno son los que alimentan los planes de desarrollo. Y esta campaña pasada estuvo ayuna en general, no solo con este gobierno que ganó, de planes
de gobierno sustanciosos. Y en cultura, ausentes. Veías Una cualquier página, plan de desarrollo. dos párrafos. No, en todos los programas de gobierno, cultura ausente. Y eso también es un problema país, por lo que les decía, porque en el modelo de desarrollo del país la cultura se confunde con arte y entretenimiento. Entonces, como dijo una señora que está en la Asamblea Legislativa, podemos vivir 2 años sin ir a Disney. Es que eso no es cultura, señora, por Dios. Se ha disfrazado con solo el FIA. Que también es entretenimiento. Correcto, perdón. por eso les digo. Claro. Que el modelo de desarrollo para nosotros es que cada 2 años tengamos un Festival Nacional de las Artes y a los otros 2 años tengamos un Festival Internacional de las Artes. Y mira qué bonito, un fin de semana hicieron un festival ahí en el Parque Nacional y en el Morazán, hubo unos chivos, como se le dice popularmente a los conciertos, ¿no? Unos señores ahí vendiendo libros y ya, eso es cultura. Eso es cultura. Y unos señores ahí pintando. Correcto. Que eso no está mal. No, el problema es que no es sostenible en una estrategia. Y entonces, claro, tenemos una entonces, ¿qué feria de falta? repente por ahí y el señor vendió los libros, pero una vez al año. Pero cuando entonces, tuvo ¿qué la falta? feria. Bueno, tal vez, si me permiten, digamos, veamos Plan Nacional de Desarrollo. Como indicó Fernando, el tema de los fondos concursales. Es una inversión que genera el Estado, todos y todas, ¿verdad? Participamos en generar esos recursos para que se genere material cultural para Costa Rica. En el Plan Nacional de Desarrollo se ven 3.500 millones distribuidos en 4 años, más o menos, solo en fondos concursables. El asunto es que cuando termine la inversión, como no hay una ruta clara, no sabemos en qué va a parar, ¿verdad? Pero aquí viene esta discusión. Este niño que murió ayer, en la noche, defendiendo a su mamá, le pegaron un balazo, y nosotros los sectores culturales vemos el valor importantísimo que tiene la cultura para la prevención de la violencia, que es una inversión vital. Porque los sistemas punitivos, digamos, de meter a todos estos jóvenes en la cárcel es mucho más caro y no es una respuesta a la problemática que estamos viendo. Es mejor evitar que un joven, una persona, tenga un arma, ¿verdad? El arte y la cultura es movilizador, es una herramienta ideal para poder solucionar estas problemáticas. Estas inversiones tienen que tener una orientación, que es lo que hemos estado discutiendo. Correcto. Tenemos que invertir en las problemáticas del país. Eso es lo que debería hacer un gobierno, claro. Definir, hay un problema, la desigualdad es un problema enorme en Costa Rica, la inseguridad, que ya está en el número 1 de los temas que preocupa a los costarricenses, ¿verdad? Y no estamos gestionando acciones para poder evitar el tema de la inseguridad. Insisto, nosotros le ofrecimos al Ejecutivo la posibilidad, logramos con los legisladores obtener 855 millones en el presupuesto de este año, solamente para prevención de la violencia, y nos dijeron no nos van a liberar el presupuesto. Y este año posiblemente es el año más violento o el segundo año más violento de la historia de Costa Rica. A mí me surge eso, pero, o sea, ¿cómo hacer entender justamente esto, que la cultura va más allá del entretenimiento? O sea, que es un medio también que nos puede ayudar a solucionar y a resolver problemas muy importantes que tenemos como país. Y yo le sumo otra pregunta, porque el caso de este muchacho, de este niño de 11 años, ocurre en Batán. Y muchas veces pensamos, o lo que se ve, es que la cultura es valle centralista. Sí. Y hay pocas opciones culturales en Limón, en Punta Arenas. Bueno, Guanacaste tiene un sistema propio que tiene otra raíz, pero si vos vas a San Carlos, si vos vas a la zona norte, son otra cosa. Pero en todos hay centros comunales. En todo lado, pero no vemos. Y hay esto. gestores culturales. Exacto, pero no se ve esto. Artistas. Hay gestores culturales, hay artistas, hay gestores deportivos, centros cívicos. Centros cívicos, centros de todo. El CINEM ¿Qué falta? también. El CINEM. ¿Qué falta? Exacto. La estrategia que los articule. Y entonces ahí, con una estrategia que los articule, puedes pedir plata porque decir, la voy a gastar en esto y la estoy efectivamente gastando en esto. Y no nos salen con el pretexto ahora es que ustedes como no gastan la plata, ¿para qué voy a defender yo? A eso voy. O sea, no sé si, Rita, tenemos que ir a corte. Creo que sí, ¿verdad? Sí. Quiero dejar una pregunta. No es que tienen demasiada plata y no saben cómo ejecutarla. Bueno, tiró la bomba, don. En el punto de penal. Tiró la bomba. No, es que este muchacho siempre quiere anotar primero. Vamos a ir a la pausa, doña Rita, ¿verdad? Vamos a una pausa, sí, ya volvemos.
En Contexto, por Extra Radio. 10 de la mañana con 32 minutos. Continuamos en Contexto esta mañana con don Fernando Rodríguez Araya, dramaturgo, productor teatral, abogado y exdirector general del Teatro Popular Mélico Salazar, y con don Alejandro Méndez, vocero de organizaciones culturales integrantes al Movimiento Cultura. Estamos analizando y aquí debatiendo un poquito sobre los cambios recientes anunciados por el Ministerio de Cultura, tanto en sus direcciones como en algún rumbo que tiene que tener este ministerio. Y lanzaba, don Aarón, antes de irnos a la pausa, una muy buena pregunta, ¿no? Sí, pero antes, por favor, a las personas que nos escuchan y nos ven, vamos a mandar mensajes al 7003-1234, 7003-1234 es el número telefónico, el número de WhatsApp. Por favor, mensajes, no llamadas, para que usted nos diga cómo evalúa la cultura de nuestro país. ¿Será que... ¿Qué opiniones? No me voy a adelantar el criterio. ¿Qué opiniones tiene sobre la gestión del Ministerio de Cultura en el país? ¿Qué opina sobre los cambios que se están dando? ¿Es Jorge Rodríguez la persona adecuada? Lo mandaron al congelador, que eso también ahorita creo que me gustaría preguntarlo, don Paul. Pero bueno, la pregunta que hacía antes era: ¿hay tanta plata en el Ministerio de Cultura? ¿No la están sabiendo manejar? ¿O están escasos de plata? ¿O todo se concentra ahí frente a Casa Amarilla y ahí no sale? ¿O quedan poquitas manos? ¿Cómo se está manejando el tema de la plata? ¿Es demasiada? Bueno, ¿o es poca? Es poquísimo. Tal vez para hacer un análisis, en los últimos 6 años el presupuesto no ha aumentado. En 6 años. En 6 años. Hemos tenido un presupuesto que lo hemos sostenido. Después de lo del 2019 y con pandemia, hemos estado sosteniendo el presupuesto en el mismo monto. O sea, han pasado 22.000 millones. 47.000, 48.000 millones es el presupuesto. Bueno, aquí yo tenía un dato que me acaban de pasar. Sí. 22.000 millones para el 2020, autorizado para el 2023. Sí, digamos, pero en realidad la ejecución anda entre un 85... 83%, que son como 30 y resto mil millones. Es decir, en términos llanos, la plata que entra sí se está utilizando. Un buen porcentaje sí se gasta. Todo ministerio tiene su ejecución. Eso hay que tenerlo claro. Toda la administración pública. Toda la administración pública tiene. Cuando usted ve los 11 billones de colones, que es el presupuesto de todo el Estado, ejecutan 10 billones. Hay 1 billón que no ejecutan, ¿verdad? Porque es una proyección presupuestaria. Correcto. O sea, hay que tener en cuenta que cuando yo digo son 48.000 millones, es la proyección de lo que voy a ejecutar en diferentes remuneraciones, de partidas presupuestarias. Entonces, no es que la plata está ahí y no la gastaron y, uy, qué pecado. No. El Estado tiene que buscar la forma después cómo conseguir ese dinero, ¿verdad? Y por eso hay regla fiscal y un montón de cosas. No es, digamos, para dar una respuesta a la pregunta, yo creo que en la función pública con menos no se va a lograr más. Esa matemática no funciona, porque si usted invierte menos no va a tener más resultados sociales, porque la inversión social es vital para tener un país más próspero, y eso es lo que estamos negándole tal vez a las futuras generaciones y a las presentes. Un país más próspero donde la cultura tiene un papel movilizador y también tiene una función social importantísima, al igual que la educación. Por algo en la Constitución estamos como en el mismo campo, en el mismo capítulo. Pero, reiterando, estamos en el mismo tema, no hemos aumentado el presupuesto. Los sectores culturales que nos vemos representados a nivel de acción políticas, hemos logrado sostener. Porque si fuera si no estuviéramos nosotros defendiendo el presupuesto, estaríamos hablando de un monto mucho menor y la curva estaría descendiendo. Por regla fiscal, cada año tienen que recortar, porque no hemos logrado tener una mejora fiscal en algunos temas, entonces la regla fiscal siempre está recortando. Hace un año, el primer año de administración de Rodrigo Chávez fueron 1.100 millones. De recorte. De recorte. No se logró porque los sectores culturales lo defendieron. El segundo año fueron 855 millones de recorte, no se logró porque logramos defenderlo. Tratamos de orientar los recursos para que la administración pública pueda definir un norte, que es lo que ustedes nos están comentando, pero ¿qué es lo que puede hacer cultura? Bueno, la cultura es movilizadora, puede ayudarnos a prevenir la violencia. Este año la propuesta de recorte anda en 1.822 millones,
es mucho mayor que los últimos 2 años. 1.822 es el tijerazo de este año. La tendencia de recortes viene desde antes. Sí, claro. Y yo que estaba dentro en esa época, ustedes no se pueden imaginar lo que uno sufre, porque tiene justamente esa proyección, esa plata que no existe, es una ficción, pero tenés una proyección para cumplir ciertas metas y te dicen no, por el tema de la pandemia, por el tema fiscal, hay que recortar. Tuvimos una época que yo quiero gastarlo, pero me dicen suave. Sí, vamos a tener que recortar 1.100 millones. De hecho, tengo una anécdota con el viceministro en ese momento, porque el viceministro administrativo, estábamos en constante comunicación. La propuesta inicial, ya en el Melico habíamos recortado 400, 500 millones, y íbamos a recortar 1.100. Eso significaba poner candados bien caros, había que comprar un candado de 1.000 millones de colones. Y sufríamos mucho con eso y estábamos conversando. De repente me llama en la noche, como a las 8 de la noche, y me dice, mira, ¿dónde puedes recortar 144 millones? Y yo, pero feliz, porque pasábamos de 1.000 a 144, sí. Y empecé ahí mismo, sin ver documentos, nada más, podemos quitar aquí en la partida tal, quitamos, pero feliz. Y después le dije, qué bárbaro. ¿Qué capacidad tienen ustedes para vender? Me estás vendiendo un recorte de casi 150 millones y yo lo estoy aceptando con una facilidad. Claro, porque, como decimos, de tripas chorizo, ¿verdad? Logramos sacar de 1.000 y pico 144. Y eso, lamentablemente, es por lo que estamos hablando. Vemos la cultura, no la vemos transversal, la vemos como otro saco donde hay plata, y donde hay plata que si no la ejecutan la podemos sacar o la sacamos de ciertas partidas, etcétera. Y no la vemos como una transversalización en donde está bien, no le metas 47.000 millones a cultura, o metele los 47.000 millones a cultura, pero metele 1.000 millones a educación para programas en conjunto, metele 1.000 millones a turismo para hacer algo en conjunto con turismo, metele, etcétera. Podemos hablar de muchas áreas transversales, seguridad, en el tema, por ejemplo, de los centros cívicos por la paz, metamos más plata para tener más plazas, y ahí entonces podríamos compensar. Yo sé que ven el presupuesto como un todo, pero ese es el gran problema, al verlo en un gran saco y no es sacar un poco la especificidad de cultura, y no es porque seamos especiales, porque hay gente que dice, cuando hablamos de los recortes, es que los artistas se creen especiales. No es un tema de artistas o que nos creemos especiales, es que entendamos la cultura como una forma de modelar un desarrollo de un país que se precia de ser pacífico, pero que vea cómo está ahora. Es justamente preservar esa identidad, eso es cultura. Entonces, si nosotros no logramos enfocar eso bien, lo vemos como un gasto. Pero, Fernando, también eso se debe mucho a que hay celo interno, celo entre instituciones, celo entre ministros, celo, y eso ha sido histórico. No solo, sí. O sea, ustedes no los participan de educación, no los participa ustedes, no participa cultura, nunca los ha participado, turismo nunca los ha participado. Seguridad, se habla mucho de la seguridad integral, pero yo no sé si será desconocimiento más que celo. ¿Verdad? Yo a veces siento más celo, sí, de los jerarcas. ¿De quién se pone la medallita? Y de quién se pone la medallita y quién sale a hacer la conferencia de prensa y ante los medios yo hice esto. Se pueden poner la medallita juntos, ministro de Educación y de Cultura. Pero no lo hacen, no se van de la mano. Nunca han ido de la mano. También, y yo creo que tampoco les importa mucho, es que eso es a veces lo que me frustra un poco. Por eso, porque no hay concepto. Tal vez, porque nosotros hemos tenido históricamente programas con educación. En el Teatro Nacional, el Érase una vez, es reciente, está un poco flojo. En el Melico tuvimos teatro en el aula. Y yo le preguntaría a las personas o al actual ministro de Educación si conoce ese programa, y yo creo que no lo conoce. Pero por ejemplo, usted cuando llegó al Melico, ¿con quién se habló? Habló con la directora nacional de educación, con la viceministra de académica, y llegaron y dijeron, ven, esto es bueno. Sí. Esto es bueno. Exactamente así fue. Démosle. Ok. Vea que estamos hablando de que los mandos medios son los que están... Eso es cierto. Los que están llegando a esos acuerdos, porque son los que conocen cómo se manejan las cosas por dentro. Tanto que nos quejamos de los mandos medios, o se ha quejado este gobierno también de algunos mandos medios. Estamos de acuerdo. Hay algunos que de verdad que no caminan, pero hay otros que son el enlace natural de instituciones y que son los que trabajan, al fin y al cabo. Pero vean que ya ni eso.
Claro, por falta de liderazgo. Perdón que es que tiraste también una bola ahí picando y hay que darle. Lo de los mandos medios. Ajá. En este momento en el gobierno hay algunas, ustedes me imagino que lo sabrán, hay algunas tendencias en el mismo Ministerio de Cultura reformistas de modernizar el Estado, de achicar la burocracia y tal. Y los sufrimientos son los mandos medios, porque lo que dicen es que hay mucho jefe que obstaculizan el trabajo, y en realidad a veces lo que estos mandos medios están esperando es justamente una estrategia, una línea. Vamos a ir por acá. Y ellos son capaces de ir por ese lado. Justamente, hablar con no tengo que hablar con el ministra, vamos a hablar con yo hablo con mi ministra. Eso fue teatro en el aula, por ejemplo, fue tan simple como una visita a Uruguay. Ministra, esto está maravilloso, démosle viaje, hable con fulana, hablo con fulana, y ¿tiene plata? Sí, tengo la plata, se la pongo, lo hacemos y lo armamos. Yo creo que la ministra de Educación ni cuenta se dio de eso. Tal vez en un evento que hicimos para presentarlo, ¿verdad? Pero justamente estás dando en el clavo. Yo creo que si también hay estrategias, si le permiten a los mandos medios, en lugar de satanizarlos y decirles, bueno, veamos propuestas en el marco de esta estrategia y así yo le voy a asignar el presupuesto, ¿verdad? Y otra, antes, indicadores cuantitativos, indicadores cualitativos. La administración pública no tiene indicadores cualitativos. Y si quieren pasamos a un ejemplo después para que todo el mundo hable de qué es un indicador cualitativo, y por eso es que a veces no entendemos la cultura. Bueno, y que lo delicado de lo cualitativo, que Mideplan a veces no tiene como la sensibilidad de poder construir esos indicadores para proyectar esas inversiones sociales, que no es que en una evaluación internacional, porque los estudiantes están saliendo mal, ya toda la educación está mal, digamos, por ejemplo. Son indicadores cuantitativos, pero hay una parte del alcance que tiene la educación, por ejemplo, que es vital para todo el país, ¿verdad? Usted va a cualquier rincón de Costa Rica puede ver un centro educativo. Eso es muy importante, pero nos enfocamos tal vez en algunas cosas que podrían mejorar. Somos resultadistas, eso no hay duda. Y no proyectamos como a largo plazo. Y en el tema de esta falta de articulación con otros rectorías, viene la dificultad de Casa Presidencial y cómo ve sus rectorías y cómo las articula. Por eso se escoge un gobernante que tiene la capacidad de gestionar todo un país y que puede articularse. Por eso todas las semanas hay Consejo de Gobierno, en teoría ahí se deberían de reunir y comenzar a ver si ustedes dos trabajan en conjunto porque tienen proyección de gasto para tal cosa. Insisto, si el tema que preocupa al costarricense es la inseguridad, articulemos todas estas áreas de rectores de Costa Rica para que puedan trabajar. Ellos tienen la ley, tienen la facultad para poder definir, y tienen el Ministerio de Hacienda decir, lideren estos recursos. Pero la Magdalena no está para tafetanes, dice el dicho. No hay plata, dice el gobierno. No hay plata, hay que contener. Hagamos alianzas también. Pero las alianzas ocupan plata, usted mismo lo dijo. Yo puedo poner un ejemplo. Empresa privada. Puedo hacer una alianza. Pero estamos hablando de instituciones públicas. No, claro, pero si no tengo plata en la institución pública, voy y busco en la privada. Y si el problema también con cultura es que está tan desprestigiado, lamentablemente, que ni siquiera la empresa privada quiere invertir porque no siente rédito. Cuando vas a la empresa privada, es más, otra anécdota, estando en el centro de cine, quisimos trabajar con Colby para poder producir y dar plata, que Colby diera fondos, porque estaba en ese momento armando hace como 10 años una plataforma para poder tener contenido nacional. Claramente nosotros desde el centro de cine orientábamos en fondos concursables y podíamos darle plata a nuestra gente de cine. Colby nos da la plata para los fondos y alimenta su contenido. No pudimos continuar porque la pregunta fue, ¿cuál es la rentabilidad? Y entonces, ¿verdad? Y ese es el tema también de los indicadores. Cultura como un producto que tiene rentabilidad o que genera un beneficio social. Y ahí tiene que haber una inversión. Pero ¿qué gana el empresario privado? Bueno... y lo pregunto muy cajita blanca. ¿Qué gana? Hay ecosistemas económicos que están dirigidos completamente a la economía cultural y artística, ¿verdad? O sea, lo que le llaman la economía naranja, digamos. Otros países lucran de eso. Costa Rica no lo ha logrado chuntar, digamos, de una buena forma.
pero Perú o Colombia, países europeos que tienen todo un turismo de cultura que no lo hemos logrado nosotros, que nosotros tenemos elementos culturales vitales y muy valiosos, hasta patrimonio mundial, ¿verdad? Por mencionar las esferas precolombinas y otras artículos, bueno, material arqueológico que hay en Costa Rica que es invaluable, ¿verdad? Entonces, no hemos logrado generar esa conexión para que la parte económica se pueda ver beneficiada de la inversión cultural, porque tampoco el ministerio lo ha logrado proyectar bien. A veces generamos solo resultados de productos artísticos que se tienen que generar en un año y ya. Entonces no producimos espectáculos internacionales, que por eso está el FIA, para poder colocar también nuestros espectáculos a nivel internacional, que ha perdido ese norte un poco. Y de ahí en adelante hay un esfuerzo. Se ha hecho esfuerzos con el MEIC, pero se perdieron en esta administración. Se han hecho esfuerzos con Hacienda, que también se perdieron. Banca para el Desarrollo también. Banca para el Desarrollo, que está el Capital Semilla, que hasta hace poco el Parque de la Libertad ya está haciendo uno de estos agentes que invierten en Capital Semilla, pero cuesta que las financieras crean un proyecto cultural y puedan invertir, porque nosotros no tenemos tampoco la cultura y no tenemos ingresos estables como un salario. Un artista independiente vive de espectáculos y a veces se puede generar bien y otras veces no. Y además, perdón, Ale, hay un intangible ahí que no se entiende y es la propiedad intelectual, ¿verdad? Las garantías que expiden, por ejemplo, la Banca para el Desarrollo, o como cualquier banco, es una garantía real. Una casa, un carro, el texto. ¿Cuál texto? Al que acabo de escribir. ¿Y eso qué es? ¿Y eso a mí ¿Cómo vale? Digamos, ¿cómo me garantiza? Exacto. Eso al banco, ¿qué le sirve? Exactamente, pero hay que generar todo un ecosistema que entienda el valor de esa propiedad a partir también de un dinamismo de la cultura. Un vestuario, una escenografía. Exactamente. Eso no le sirve, digamos, al final tenés que hipotecar la casa o el carro, y al final por un producto que es a largo plazo, porque yo en una temporada no voy a obtener mi inversión. En 4 fines de semana yo no voy a obtener una inversión de 10 millones de colones, porque yo no lleno 4 días a la semana taquilla llena. Eso no va a pasar en Costa Rica. Entonces, por eso a veces el tema que el Estado nos apoya para poder desarrollar los productos artísticos es vital, lo cual se ha perdido en esta administración. El tema de préstamos de espacios escénicos está completamente olvidado. El tema de SICOP y el tema de tener una patente, porque ahora a todos los artistas nos piden una patente. Y usted no se imagina lo que es tener una patente como artista, porque yo brindo servicios profesionales. Entonces ahora me piden estar domiciliado, tener mi casa, y hasta tengo que pedir un permiso sanitario de funcionamiento del Ministerio de Salud por un servicio profesional artístico. Hasta un código de CABIS. Hágase la idea de lo complejo que es para uno como artista. ATV, sí, correcto. Bueno, de seguridad. Todo el tema todo. Es complicadísimo. A nosotros no se le da una solución por parte del Ministerio de Cultura. Ellos saben esas problemáticas que tenemos como sector independiente y no se le da una solución. Entonces, al final, lo que fomentan con todo esto, la informalidad. Claro. Buscan que tal vez el Ministerio de Cultura, como nadie participa, porque es imposible participar, contratan una gran productora y la productora terciariza todo el servicio. Y al final paga lo que pueda pagar, porque también ellos van a tener una rentabilidad. Entonces es como un ciclo muy grosero para los artistas, porque no hay un entendimiento desde Hacienda y de otros sectores que fomentar la formalidad y fomentar la creación artística también es una economía y que no estamos que podemos aportar también al crecimiento del país. Y además sale ha sido un cuchillo para el propio pescuezo, utilizando también otro dicho de los viejillos y viejillas de antes, en el sentido de que desde Hacienda, para contratar a esas productoras, se utiliza la partida de contratación de servicios profesionales, que para todo el Estado siempre es una partida suntuosa, cara. O sea, no contratemos, es que ahí se nos va mucha plata. Entonces nos hacen recortar siempre en esa partida porque se está gastando mucha plata, pero es que esa es la única forma que tenemos para contratar servicios. Otros servicios de gestión de apoyos se llama la partida, y generalmente otros ministerios lo usan para contratar consultorías. Nosotros lo usamos para contratar artistas. Y ya como el artista le cuesta participar en SICOP muchísimo, porque participar en SICOP es casi siempre por tema de precio, entonces al final el que cobra menos gana. Entonces es como precarizar el servicio, al final de cuentas es como un círculo muy complicado. Vivir del arte es complejo.
Sí se puede, pero es muy complejo. Ustedes saben cuánto cuesta una entrada al teatro. Por ejemplo, ahora no hay teatro, pero cuando ustedes iban a la Compañía Nacional de Teatro y pagaban 5,000 pesos, ¿saben realmente lo que cuesta eso? Ahora. No, exacto. O sea, yo mismo. Para arriba de los 50,000, es decir, 10 veces más. Sí. Eso es lo que cuesta producir para que la gente llegue y pague 5,000, y eso no se conoce. Esos son los indicadores de beneficio económico social que no se le muestran a nadie y se le dice, bueno, yo necesito gastar esta plata que se va a multiplicar, ¿verdad? Porque me cuesta mucho, pero que justamente lo que quiero es que entre gente al Y no es que no se ha sabido comunicar eso. Sí, ha habido errores, por supuesto, en eso. En algún momento pensamos en Melico de sacar un tiquetico que dijera, mire, esto a usted le cuesta 5,000 pesos, pero el Estado está pagando el 90%. Claro, pero al final yo también pienso que la gente que lo valora, digamos, que va al teatro, es porque también la mayoría de veces se dice, hay cierta sensibilidad, hay gente a la que quizá no se acerca tanto como que se quisiera, y al final de cuentas, el decirles que ese tiquete puede valer todavía el triple o el quíntuple, igual no va a acercar a esa gente que no está yendo porque ya... Sí, cierto, pero por lo menos empieza a generar algún tipo de conciencia de los servicios, justamente de la inversión en cultura, que no es tangible como cualquier otro servicio, en donde, ¿verdad?, el costo más bien tiene que generar lo que hablábamos, una rentabilidad, y que en qué se va esa plata. Bueno, un beneficio social en que la gente Yo es que llegue. me pregunto, por ejemplo, tantos conciertos, y ponerlo así, de artistas internacionales, y por ejemplo, ahí no nos cuestionamos pagar 100,000 colones. Porque eso es lo que cuesta, o más. Exacto. Ahora Paul McCartney cuesta, ¿cuánto costó? Y al final de cuentas, los estadios se llenan, o los espacios se llenan. Y uno dice, y esta gente que deberíamos nosotros tener esa conciencia de ir a apoyarlos porque es de lo nuestro, no jala. Pero es un tema cultural del tico, claro, yo creo, y que tampoco el Ministerio de Cultura ha captado, porque la gestión de públicos, generar públicos, es un proceso. Correcto. Y si el Ministerio se pone la camiseta de decir, vamos a trabajar y vamos a invertir parte de esos 48,000 millones en generar públicos para que una persona pueda acceder y pueda invertir en el arte porque le ve un valor, le ve una importancia, podríamos tener un ecosistema que hasta la inversión podría estar enfocada en otros lados, porque el sector puede ser autosostenible. Hoy estamos muy dicharacheros, pero dice el refrán que es mejor viejo conocido que nuevo por conocer. Si yo monto un espectáculo, por ejemplo, pensemos en el FIA, pensemos en el Festival Nacional en el FIA, pensémoslo, y yo quiero que la gente me llegue, yo voy a poner un artista que sea conocido, que la gente diga, uy, mira, va a tocar fulano de tal, o va a estar tal espectáculo. Yo no estoy diciendo que la demás producción y demás trabajo de otros artistas sea malo, pero ustedes saben que no les va a llegar la gente. Que hay un gancho también, que tiene que haber un gancho. Entonces, ¿cuál es el gancho que ustedes como artistas consideran debería hacer el Ministerio de Cultura para jalar a la gente que vaya a ver a ese artista nuevo, a ese cantante nuevo, a ese actor que la está pulseando apenas en las tablas y que está sacando su primera obra? Pero es que esos son los festivales. O sea, claro, vamos a ver, lo que pasa es que nos hemos ido quedando en que la cultura es eso, y ese es el gran error. Esa es una forma, sin duda alguna, de justamente visibilizar y ayudar a la formación de públicos y a que la gente llegue. Es una forma. Es una de las. De la que se ve más, tal vez. Es la que se ve más, es en la que se gasta más, además, entonces genera. Se gastaron 300 millones en un festival. Discrepo por un tema, porque, por ejemplo, en el Festival Nacional de las Artes hay programa o programación desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. El evento que se llena más es el último, que es donde tiran al mejor, comillas del tamaño del Banco Nacional, al mejor grupo. Entonces, el actor, el artista, la cantante, el cantante, el que estuvo a las 11, 12, 1, 3, no le llegó nadie. Y a las 7 de la noche... Eso es parte de la formación. A las 7 de la noche, y voy a hablarlo con nombres y apellidos, generalmente sueltan a Malpaís. Sí. Y entonces usted sabe que es ese llenazo y todo el mundo llega a las 8 de la noche. A las 10 no va a llegar nadie, aunque la lleves. Entonces no me trabaja. Exactamente. Entonces, ¿para qué ocupar los horarios de 10, 11? Para llevar chiquillos de escuela y colegio. O sea, esa es parte de la formación. Y eso está muy bien estructurado. Es decir, si vos vas al CEPAC, la gente que
mandos medios, lo que estamos hablando ahora, se saben el negocio. Sí, ya. Ellos saben hacer eso y lo hacen bien. El problema es que se ha desprestigiado tanto el tema y se habla, ay, que se gasta mucho y qué tal. Caramba, o sea, se gasta para algo. Y como les decía, como estamos prácticamente chingos, entonces se ponen esos zapatos brillantes y la gente dice, están gastando mucho en esos zapatos brillantes, y no se están dando cuenta que estamos chingos en el otro lado, ¿verdad? Si todo estuviera muy bien vestidito, tal vez no nos daríamos cuenta de lo otro. El tema de formación de públicos es vital y, por ejemplo, en el Taller Nacional de Teatro hay como 6 docentes. Tendría que haber el doble o más. Y tenemos años de no tener capacidad de generar plazas. Y eso es porque es un gasto. Y ahí viene la discusión del Ministerio de Cultura, si es mucho dinero o no. Recordar que el Estado en general ha tenido un tema con las plazas que contrae la posibilidad de ejecución. Si usted es un ministerio y te doy 100 millones y yo te digo, cupo que tenga más resultados, pero no me da más personal, yo no puedo poner a una persona que trabaje 24 horas, porque no se va a poder, ni lo va a pedir que se dividan en 2 personas. Entonces, parte de los reclamos, a veces que hemos escuchado de algunas áreas sustantivas del Ministerio de Cultura, es que no podemos tener mayor alcance porque nuestro personal no tiene capacidad, no contratamos más artistas, más gestores, y entonces la capacidad de ejecución la ve limitada, que también ese círculo vicioso donde ejecuto, te reitero el dinero, pero sé que no lo van a poder ejecutar. O te lo doy en septiembre, entonces te doy recursos en septiembre y en 4 meses no vas a poder ejecutar la plata. Y así te castigo porque no ejecutaste, pero es imposible. Ningún ministerio va a poder ejecutar plata después de octubre. O sea, no va a ocurrir. O lo que van a hacer es despilfarrar el dinero. Y saco alguna licitación, te doy 20 millones, haga lo que sea, pero ocupo que gaste. Y al final no es una inversión social, una inversión realmente con un enfoque a futuro. Claro. Pero son las lógicas que tienen a veces los ministerios y los jerarcas como para resolver problemas económicos y administrativos. De que además hay otro asunto que en cultura hay que ver también, todo el asunto patrimonio. Sí, que infraestructura también. Investigación. Sí. También hay que darle mantenimiento a los edificios culturales, que les voy a ser sincero, son antiquísimos. Estaba leyendo ahora una información, solo cambiar el piso del Melico, 120 millones de colones. Y yo creo que salió barato. 500 millones el aire acondicionado. 500 millones el aire acondicionado. Nosotros cuando estuvimos ahí gastamos 1.500 millones en renovación de butacas, pintura, telón, cortinas. El sistema de incendios del Nacional. El del Nacional, que ha sido también... Y que no ha terminado, ¿verdad? Que ha sido años. La realidad es que está tirado porque no hay forma... Porque no hay plata. Ahí se lo está comiendo la polilla. No, ya se lo comió. Es un lugar hermoso. Ya se lo comió. Es más, ese edificio se sostiene porque tiene... Ese edificio, esa belleza variedad se sostiene porque tiene 2 edificios al lado de concreto. Porque lo que tiene de estructura de pared es madera y zinc. Entonces, no se cae. No se hace por un lado. No se cae la fachada. Tiene cimientos a los lados. Sí, porque está a los lados exactamente los 2 edificios, el de la Yacuna y el otro que está. No se cae la fachada, que esa es la que... Que es el que tiene valor patrimonial, porque por dentro ya es sí. Y hablando de edificios que ya son antiquísimos, y creo que aquí voy a tocar una fibra sensible, pues el Melico lo cierran hasta enero del 25. Sí. ¿Y de dónde va a comer esa gente? O sea, ¿de dónde va a recibir ingresos esa gente? ¿Qué van a hacer? Bueno, vamos a dejar esa respuesta para después del corte comercial, al que vamos ya a las 11 de la mañana. En Contexto por Extra Radio. Estamos de regreso en Contexto, 11 y 2 de la mañana. Estamos conversando sobre el tema de la cultura en el país. También hablando y basándonos en los últimos acontecimientos de políticos también, pero también ya entramos a un punto de la discusión donde analizamos y profundizamos en nuestro modelo de cultura que tenemos también como país y en lo que tenemos que ir pensando. Hablábamos sobre el tema de la infraestructura antes de ir a la pausa comercial, que todo lo que ha llevado o implica llevar ajustes en el Teatro Melico Salazar, por ejemplo, mencionaba el de la tarima, es un monto elevado y al final se hace a miles costos este tipo de inversiones, o del todo no se hacen.
Y además con eso hay un problema, y es que con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y también con otra ley anterior de los órganos desconcentrados, todo este dinero que se produce en estos órganos pasa a Caja Única del Estado. Y eso también nos ha liquidado o ha liquidado estas instituciones, porque generalmente con los alquileres, por ejemplo el Melico, podía ser autosostenible, es decir, ese dinero podía haber salido de toda la gestión que se puede hacer por alquilar o por producir, iba a una cuenta del Melico y se reinvertía, se introducía dentro como un presupuesto extraordinario y se reinvertía, pero ahora todo lo que se pueda generar va a Caja Única, es decir, y si el ministro de Hacienda quiere la devuelve. Es decir, por ejemplo, si alquila Jan o el que sea, Jairo, lo que se produzca en taquillas, en alquiler, todo eso va para Caja Única del Estado. Taquillas, la productora, ¿cierto? Ok, claro. Alquiler, en este caso el Melico o el espacio, pero va directo a Hacienda. Y más el impuesto. Exactamente, entonces no se reinvierte, es decir, yo no tengo la capacidad de reinvertir, puedo llegar y decirle a Hacienda, mire, sí, yo generé 1.000 millones por alquiler, démelos porque los requiero para cambiar el piso, justamente, pero puede que le diga no. Hacienda se le hace gato bravo y le dice, exactamente, no tengo plata, no tengo plata. Si me permiten, en el tema de Hacienda, que aquí son las cosas de voluntad política que a veces discutimos y reclamamos mucho como sector. Nosotros el año pasado, reitero, solicitamos un dinero, logramos la gestión política con los diputados y diputadas de hacendarios, nos aprobaron las mociones, queríamos invertir 855 millones para prevenir la violencia. Insisto, Costa Rica está viviendo una crisis de violencia, es un tema de prioridad 1. Y la justificación del jerarca de Hacienda es que no nos gira el dinero porque la fuente de financiamiento son intereses de la deuda, digamos, es parte de lo que es el presupuesto, pagar los intereses de la deuda. Es una partida que subejecuta miles de millones, porque es una proyección, volvemos a lo mismo, es una proyección. Hace como 2 meses, en junio, se aprueba el cuarto proyecto presupuestario, el presupuesto extraordinario de la República para el salario de los policías, para aumentar el salario de los policías. De ahí sacaron, de la partida que nosotros nos dijeron que no podían sacar plata porque es muy vital, sacaron 1.000 millones para pagar el salario de los policías. Y conste que también le quitaron al Ministerio de Cultura 1.500 millones para el edificio del Centro Nacional de la Música. Es decir, cultura es como la caja chica, o incluso voy a usar entrecomillado, el patito feo al que se le puede quitar plata siempre. Ha ocurrido, sí ha ocurrido. El aumento del salario de los ministros también se le sacó de cultura un buen porcentaje, una tajada fue alta para ese aumento de salarios de ministros y viceministros. Pero vuelvo al tema de las voluntades, es que si existiera la voluntad política, ese dinero lo hubieran girado desde hace tiempo. Porque ahora sí, porque si tiene un rédito político aumentar el salario de la fuerza pública, si sacan los 1.000 millones de la partida que nos dijeron que no pueden sacar dinero. Los diputados lo discutieron, pero el ministro ya es una voluntad que tiene el jerarca de Hacienda para decir sí o no, y en nuestro caso nos dijeron que no. Nos quedan 10 minutos y quisiera tal vez después de toda esta conversación y también ir llevando una serie de conclusiones sobre lo que podríamos hacer, digamos, también tomando en cuenta todas las dificultades que tiene el ministerio por ser un ministerio que agrupa a tantas adscritas, por ejemplo, gremios que tienen cada uno también sus particularidades y sus requerimientos y sus intereses y condiciones para funcionar en buen estado. ¿A qué tipo de cultura deberíamos incentivar en el país y qué tipo de cambios involucra como por parte del gobierno y la voluntad que debería haber, creo que en las dos áreas, tanto política como la respuesta de la sociedad? Hay que entender la cultura como parte del modelo de desarrollo del país, eso es lo primero. Es decir, si yo voy hacia un modelo de desarrollo que privilegia los servicios o la agricultura, lo que sea, la cultura no debería estar exenta. Si de repente estamos enfocando, como siempre lo hemos hecho durante los últimos 30 años en turismo, la cultura debería estar a la par del turismo. Si vamos a fortalecer educación, la cultura tiene que estar a la par de educación. Si necesitamos, como parte del modelo de desarrollo, mejorar la seguridad ciudadana, la cultura tiene que estar ahí. No puede estar exenta. Eso es lo primero. Y no hay que modificar logos, no hay que reestructurar. O sea, eso es absolutamente superficial. Simbólico. Claro, es que yo entiendo el simbolismo, yo entiendo la lucha que hace el sector, y lo entiendo perfectamente. Sí.
Pero una vez más nos quedamos en la superficie y nos distraemos. Lo que hay que hacer es generar, ya cuando eso lo generemos, no va a importar el logo, no va a importar quién llegue o quién se vaya. Lo más importante es meterlo como parte del modelo de desarrollo del país y generar acciones tangibles, cuantificables y con cualidad, es decir, cualitativas. Justamente los centros cívicos por la paz son un instrumento valiosísimo que hay que replicar, porque ahí podés invertir en la juventud, sacarlos de los sitios en donde están consumiendo drogas o donde están con el riesgo del balazo, ¿sí? Y llevarlos justamente a tener deporte y tener arte. Y a partir de ahí yo les podría contar cualquier cantidad de anécdotas de muchachos que se pasan todo el día en el Centro Cívico por la Paz y no están en peligro alrededor. Si replicamos todos esos modelos, podemos ir mejorando el nivel cultural y dejar de ver el entretenimiento como lo más importante, sino justamente las bases, y así empezamos pues a crecer como país y a rescatar también los valores y la identidad, porque eso es otro gran problema. Valores cívicos, estamos como estamos porque no tenemos valores cívicos, por ejemplo. Yo quería, nada más, perdón, hay que visualizar a la cultura como una aliada para el desarrollo de este país, insistir en que somos generadores de tanto conocimiento, de nuevas formas de expresión, podemos permitir la innovación también, que con el MISID podrían darse esfuerzos enormes. ¿Por qué? Porque podemos permitir que una persona sea más creativa, más imaginativa, pueda desarrollar nuevas formas de resolución de temas, problemáticas. Hay instituciones que lo han intentado, hay países que lo están logrando. Poner un artista con un diseñador de software y usted le ayuda al diseñador de software a crear una nueva forma de conexión neuronal en su cerebro, el artista lo puede hacer. Y realmente son valores que tal vez la gente ve solamente el espectáculo como un resultado final, pero hay una serie de herramientas, habilidades que puede conseguir uno desde el arte y la cultura. El tema de la identidad es importantísimo para evitar muchos problemas que se están dando a nivel de las migraciones internas de Costa Rica. El tema de la democracia, fortalecer la democracia es un valor importantísimo en Costa Rica. Nuestra deuda, y quien gana siempre las elecciones, es el abstencionismo, y eso hay que evitarlo, porque si no participamos le damos derecho a otros que tomen las decisiones, y yo creo que Costa Rica tiene que cambiar en eso. No podemos seguir la tendencia. No les robo más de 30 segundos. ¿Ustedes saben dónde vivió Juanito Mora? Sí. 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 Centro de San José. ¿Dónde exactamente? Bueno, ahorita hay un restaurante de sándwiches. Sí, exacto. Ahí, exactamente. No, por eso, un restaurante de sándwiches. Claro. Y una placa. Y una placa. Una placa. Esto que está diciendo Alejandro. Imagínense que ustedes, con desarrolladores, artistas y desarrolladores de software con realidad aumentada para el turismo, puedan nada más poner el teléfono y que ya le salga dónde vivió, cómo vivió, la historia de Juanito Mora. O sea, hay tantas cosas, acciones concretas que se pueden hacer, pero como que la gente que llega ahí no tiene creatividad. Ahora bien, y eso me llama la atención, ese punto que usted acaba de tirar, don Fernando. La gente que conoce cultura, no está llegando a los puestos importantes. No está llegando al... O nos van. No está llegando a ser ministro de Cultura, no está llegando a ser viceministro de Cultura. A Rodríguez Vídez dijeron que era vinculadísimo al sector. Bueno. Eso dijeron. Yo nada más estoy haciendo ahí el salvamento. Bueno, y la pregunta es, ¿ustedes lo sienten así? Exactamente. Ustedes que están adentro y que han estado adentro, sienten que todos los ministros de Cultura los representan. Todos los ministros, estamos hablando del gobierno pasado, de los dos de este gobierno. Incluso yo me atrevería a ir un poquito más atrás, ¿verdad? 2 o 3 administraciones. Sí. Son temas de perfiles, ¿verdad? Ese es un gran tema. Pues es un artista o es una persona que conozca la administración pública o que toque un violín como don Jorge y que toque en la filarmónica. O sea, ¿qué es? ¿Verdad? Sí. O es un líder en realidad cultural, que sepa de gestión cultural, que sepa... Porque gestores culturales no han llegado a ser ministros. Yo exactamente. Les voy a ser sincero. Yo no... Ni don Guido Sáenz. No. Que Dios goce. Así que
Pero es que hay que entender una cosa, perdón, de lo que es un ministro y un viceministro. Un ministro cumple una función más política. De acuerdo, pero si no se tienen las ideas claras desde la cabeza, ¿cómo permeas al resto? Por eso es importante invertir también en el tema de democracia para que lleguen proyectos y propuestas de gobierno que realmente vinculen el interés de todos y todas, ¿verdad? Pero es que el que se pone el gabinete a dedo. No, este gobierno pidió currículums. Pues bueno, sí. Es peor. Vea lo complejo que fue el Ministerio de Cultura, que fue de los últimos ministros que nombraron. Porque doña Nayuribe, la exministra, fue de la última, si no fue la última, de los ministros, porque todos estuvimos haciendo una puja a lo interno diciendo, por favor, pongan a alguien que sea representante y que entienda el sector. Al final surgió ese nombre, nadie sabe cómo. No, pero nadie les hace. Recordar que hubo una pugna política también con el viceministro, con Ernesto, correcto. Que duró poquito porque... ¿verdad? Pero nadie les hace caso. Y ustedes no les paran bola. No les dan bola. Y ustedes son, a veces, y aquí también, ustedes a veces se exponen en campaña política. Se exponen en campaña política. Yo recuerdo el tiempo de en que nos llamaban y nos decían, bueno, hoy vamos a tener de adhesiones, ¿te acuerdas? El tiempo de las adhesiones. Vamos a tener de adhesiones al sector cultura. Y ahí va. Una tromba, gente. Una tromba. ¿Verdad? Y era la competencia de los partidos políticos en ver quién tiene más adhesiones. Como el tablero de ajedrez. Bueno, si me permiten, parte del logro que ha tenido el sector cultura en defender el presupuesto durante estos últimos 6 años, que desde la administración Alvarado hasta la administración Chávez hemos logrado sostener la curva, digamos, es porque no hemos logrado tener una afiliación partidaria con nadie, y eso es parte de nuestro éxito. Sí, yo, Alejandro Méndez, puedo militar un partido, pero cuando yo hago una gestión, creo que hemos sido muy éticos, la mayoría de lo que hemos hecho el esfuerzo. Es decir, yo no me abandero con un color. Pero los tachan. Por supuesto. Y entonces de pronto, a la hora de tomar decisiones, dicen, Alejandro Méndez, sí, yo recuerdo que él se dio su adhesión a tal partido, a tal candidato, a tal bandera. Que más que una diputada actual. sin decir ¿Cierto o no? Sí. Ah, bueno. Es complicado, yo nada más reitero, el logro que hemos tenido es nuestra neutralidad, todos tenemos libertad de escoger nuestra orientación política, eso es un tema claro, pero cuando uno comienza a defender un ministerio, piensa en el ministerio para todos y todas, y yo creo que es un tema que lo hemos logrado sostener. La eficiencia política que tiene Costa Rica, que es una cuestión que ya venimos desde que la caída del bipartidismo, ya tenemos serios rezagos en el tema político, ya la gente no vota por un partido, vota por una persona, y eso es un error para mí increíble a nivel democrático, pero eso es un tema social también, que no ni el Tribunal Supremo de Elecciones está logrando hacer un cambio, ni nosotros como sociedad. Y lo que se nos viene a futuro son retos enormes a nivel democrático, y nada más quisiera dar un aporte más. Costa Rica tiene que seguir buscando defender la inversión social. Se vienen 6 años muy difíciles. El 60% de la deuda, son casi 5 billones de colones, se tienen que pagar dentro de 6 años. Este gobierno no está haciendo los esfuerzos para mejorar la recaudación. Estamos pasando las deudas a dólares. El dólar está barato, pero cuando se ponga caro, yo estoy seguro que en este espacio se va a comenzar a discutir cómo vamos a hacer para pagar tanto con un dólar tan caro. Eso sí. Entonces, ya les puso un tema. Queda mucho que creo yo que el tema da para más. Lamentablemente se nos acaba el tiempo y nos quedan unos últimos 10 minutos para nuestra última sección, pero les agradecemos muchísimo haber estado con nosotros. La corta, ¿mandaron a Jorge Rodríguez al congelador? ¿Sí o no? Yo diría que no, porque sería horrible pensar que el Ministerio de Cultura es un congelador. Para mí sería terrible tener esa definición del Ministerio de Cultura. Yo creo que es un premio, más que un congelador. Un premio. Ok. Bueno. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado hoy. Gracias. Un gusto, gracias a ustedes. Un placer. Ya se me perdió. Don Fernando Rodríguez y a don Alejandro Méndez. Es que se me confunden los nombres y si no me guía doña Rita, yo estoy perdido. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado en este programa y esperamos volverlos a tener acá y hablar un poquito más de este tema, porque sí, esto va para mucho más. Tiene roncha también. Va a tener roncha, espérense. Sí. Vamos a la historia. Vamos.
Momentos que se quedaron en la memoria colectiva para siempre. Hechos que cambiaron la historia. Ahora, recordemos. Bueno, nos vamos a devolver a 1783 porque bueno, nos quedan los últimos minutos ya. Les contamos que los hermanos Montgolfier, espero pronunciarlo bien, lanzan un globo al espacio en París que recorre 20 kilómetros en 45 minutos. Este experimento es interesante porque ellos eran hijos de un fabricante de papel y mientras jugaban un día con bolsas de papel invertidas sobre el fuego, descubren que las bolsas subían hasta el techo. Entonces los lleva a experimentar con bolsas más grandes, materiales más ligeros y creo que fue en el 82 cuando hicieron pruebas con seda y lino y luego ya más adelante siguen con estas pruebas y en el 83 logran hacer esto del globo al espacio. Por eso, no sé si ustedes lo vieron, en los pasados Juegos Olímpicos, el pebetero era un globo, porque en París nace Claro, el aero... de ahí viene. Es que no sé si es aeromodelismo, ya no sé si es la palabra, pero sí nace el globo, nace todo lo que tiene que ver el transporte con el globo y de ahí se deriva después otras formas aeronáuticas. Así que parte de esa historia hace en 1783 los globos aerostáticos. Muchas gracias, don Andrés. Vamos con otro dato. En 1828, Uruguay es proclamada formalmente como nación independiente en las conversaciones preliminares de paz entre el Imperio de Brasil y Argentina. Así que hoy los uruguayos, nuestros hermanos uruguayos, están celebrando la independencia. ¿Algún famoso uruguayo? Gardel. Ya, me comí una bronca. Gardel. No. Sí, esa es una bronca brava. Pepe. Mujica, no. Benedetti. No, ayer estuvo aquí don Carlos Melegatti, él es de origen uruguayo. Uruguayo. Correcto. De la República Oriental del Uruguay. Correcto. En un día como hoy, en 1859, en Titusville, Pensilvania, el emprendedor estadounidense Edwin Drake descubre el primer pozo de petróleo del mundo. ¿Le echamos la culpa o le damos las gracias? Le echamos la culpa. Bueno, muy interesante. Si no, ¿qué hubiera pasado? No lo sabemos. Estaríamos todavía... Estaríamos tal vez siglo y medio atrasado y con menos guerras. No, las guerras siempre han existido. Sí, pero algunas... las guerras por la energía siempre han existido. Estaríamos todavía buscando carbón. Claro, pero de pronto algunas... Ya existía el carbón para esa época. Algunas invasiones no se habrían dado. Sin aludir a ningún país del continente. No creas, las guerras siempre van a existir, siempre. Y bueno, también les contamos que en 1931 se realiza el primer vuelo comercial transatlántico, aunque haya otros datos, por ejemplo, dice que era DELAC, ofrecía la primera línea regular transatlántica entre Alemania y América del Sur. Sí. Esa música a mí me recuerda, había una línea aérea que se llamaba... Air France, sí, Air France. Air France existe. Allá era el Concorde, correcto. Esa es la música, sí, cierto, del Concorde. Y no solo el Air France, como nos dice la voz de la conciencia, no solo el Air France tenía el Concorde, lo tenía British Airways también. Así que... También. Actual. Bueno, es cierto. Nos dice la voz de la conciencia que no sale al aire y que a veces nos quedamos callados. No, es que es cierto, en el Concorde viajó Phil Collins de un concierto en Londres a Nueva York. Epa. ¿Te montaste en Panam vos? No, bueno. No me monté. No, yo estuve cerca de Inster. En Panam no. En Panam no. Pero en Laxa sí. En la... Bien recordada Laxa. En Laxa sí me monté una vez. Uy, Laxa. Bueno. En 1955, en un día como hoy, se publica por primera vez el libro Guinness de los Récords. Y vamos a terminar con un... Yo me quito los audífonos. Ya se quitan los audífonos, por eso Aarón se me adelantó. No estaba en el guión, pero en un día como hoy, en 1972, es inaugurado el estadio Ricardo Saprissa, la cueva del monstruo
está de aniversario el día de hoy, así que... ¿Sabes quién le puso el 1972. monstruo? Eso fue la Extra. ¿Fue la Extra? Fue la Extra la que bautizó al Saprissa como el monstruo morado. En esas épocas en donde tuvo muy buena acogida, y en 1972 se inaugura este lugar que para los sapricistas es nuestra casa. Para los que son sapricistas es su casa. Exactamente. A nosotros nos falta un poquito para que se inaugure el de Heredia. Bueno, yo apoyo a Aarón. Pero se ha hecho muy largo eso. El Ministerio de Salud y la MUNI. No. Eso es otra cosa. No, bueno, pero ahí es que pega una misma persona, pega bloques, dirige el tránsito y dirige el equipo. Bueno, entonces, pero ya se ganó el fin de semana, pero no es un programa de fútbol esto. Cierto. Pero no, más allá de lo anecdótico del estadio Saprissa, yo sí creo que requiere una intervención de infraestructura, ¿no? Me parece. Se está quedando pequeño. Y ya se va viendo como un inmueble viejo. O sea, sabemos que hay todo un tema romántico. Ya casi lo metemos al patrimonio, pero sí, podría entrar. Pero sí, yo creo que no, porque si no habría que empezar trámites y la cosa, y no hay plata para removerlo. Tema para análisis de nuestros compañeros de tiempo extra. Eso sí. Ahí lo dejamos. Pero nos vamos ya, los dejamos con las noticias y los esperamos mañana. Así es, Ana Lucía Zamora ya está pronta a iniciar con ustedes Extra TV 42, Extra Noticias por Extra TV 42, así que desde ya invitadísimos a seguir. El viernes vas a bailar soca desde Puerto Limón. ¿O calipso? Bueno, vamos a ver, bailar yo no creo que sea Aarón sí se está preparando, fuerte. Yo lo vi ayer ahí bailando. ¿Ves? Nos vamos porque es las noticias. Ya. Chao, gracias. El tiempo fue haciendo crecer a tus hijos. Dejamos la plaza del barrio de ayer. Alzamos los muros sagrados de un templo, del campo en que siempre sabemos vencer. La verdad es una sola, pero se compone de muchas opiniones distintas. Y aunque no siempre vamos a estar de acuerdo, cada uno tiene que decir lo que piensa. Le esperamos para debatir, conversar y analizar lo que está sucediendo de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. En Contexto, solo por Extra Radio.